derechos humanos en toda la humanidad. ¿Y si esos sistemas que vulneran los derechos humanos son sistemas democráticos? ¿Legitimaríamos esos sistemas que han surgido de la suma de opiniones de gente en su mayoría? ¿Qué está por encima? ¿La mayoría de opiniones o los derechos humanos? Esto es una pregunta muy valiente que hago porque no estoy poniendo en tela de juicio la democracia, cuidado. Estoy poniendo en tela de juicio el que solo asentemos sobre los sistemas, los principios de constitución, de resolución de realmente los problemas de la humanidad. Y la prueba está que aunque nos hemos dotado de un sistema democrático a través del cual se va a respetar una gran cantidad de derechos, sin embargo, no hemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ese sistema democrático necesita de seres humanos con capacidades para gestionarlo en aras del bien. Y no para, a través de ese o cualquier otro, acabar haciendo su voluntad, en este caso, de sacar beneficio. Con esto no quiero decir que no sea, insisto, importante los sistemas. Sí. Platón diría que hay mucha más gravedad y peligro en la esclavitud mental, en la esclavitud interior, en la incapacidad de ver y de pensar por sí mismo, que en la esclavitud exterior. Porque unas cadenas exteriores que son reconocibles mueven inmediatamente al hecho de quitársela, es decir, promueven una necesidad de zafarse de ella, de quitárselas de encima. Es imposible soportar eso, aunque pueda llegar un momento en que muchos pueblos lleguen a caer en una especie de aceptación y de sumisión, pero es algo visible. El problema es cuando esas cadenas son interiores, es decir, cuando hemos caído en presos sin saberlo de la sociedad de consumo, del engañismo, de la falsa felicidad, que no es que sea falsa, sino una felicidad que solo obedece a seguir una zanahoria que te han puesto delante, pero donde al final uno no piensa por sí mismo, no elige por sí mismo, no se busca qué quiere ser, qué quiere hacer, sino simplemente sigue la zanahoria del contexto, la zanahoria de las modas, la zanahoria de que saben activar nuestros deseos y nuestras necesidades, creando dependencias que al final lo único que hacen es adormecer el alma, esa capacidad, ese ojo interior a través del cual nos reconocemos y reconocemos al mundo. Por lo tanto, relatividad hasta cierto punto. De hecho, la historia de las civilizaciones creo que la podríamos interpretar en cierto modo como un esfuerzo por la humanidad por ir construyendo un mundo que responda a su imagen de lo que debe de ser la felicidad, de lo que debe de ser el bien, de lo que debe de ser la justicia. Yo me imagino las grandes, civilizaciones que han dejado sus huellas en la humanidad como las huellas de un gigante. Esa misma humanidad que con el paso del tiempo ha ido dejando su huella en un caminar justamente en la dirección de querer encontrar esa felicidad con mayúsculas. Y cada civilización, cada cultura responde a una cosmovisión, a una interpretación de la finalidad de la vida. Así se proyecta en el arte, en una ciencia, en una religión. Son esfuerzos legítimos, pero que curiosamente se derrumban cuando se desconectan con esa finalidad que les puso en marcha, con esa finalidad profunda, genuina, que buscaba la justicia, el bien, la belleza, y se enamora de su propia imagen, de las formas, de sus propias formas. En este sentido es que tenemos que entender que probablemente en la vida haya cosas que realmente son para siempre, que realmente son válidas para todos, y haya cosas que son solo circunstanciales. O quizás cuando digo cosas que son para siempre, tengo que referirme a valores que son universales, y luego a veces confundamos las formas de expresión de esos valores en un contexto histórico, en un contexto religioso, con los valores mismos. Y aferrándonos a las formas, acabamos olvidando los valores. Es probable
probablemente esa es la razón por la que se pelean muchas religiones, por la que se pelean unos partidos contra otros, porque se está aferrándose continuamente a las formas que son necesarias, siempre que alberguen el sentido que les dio origen. Cuando somos capaces de trascender de las formas que cambian a la idea, al valor que lo animó, empezamos a ver que son puntos de encuentro con los demás. Respetamos que el otro tenga formas distintas, porque probablemente lleguemos a lo mismo. En este sentido tenemos entonces que hablar de una ética o de una moral de costumbres que puede tener su utilidad en un tiempo, pero que está condenada a morir, porque va a ir transformándose también con el cambio y con el proceso de evolución, y una moral atemporal, una ética profunda, una ética universal. Esa ética universal no está refiriéndose a la idea de un código moral único, un pensamiento único. De hecho, desde que empezó a surgir la necesidad de esta ética universal, de unos valores universales, también la podemos entender como una ética cívica, ahora andaremos un poco en eso, también salió la reacción, muy positiva por cierto, de cuidado con el pensamiento único. El pensamiento único que nos convertiría a todos en una especie de monocultura. No, cuando hablamos de valores éticos universales, no estamos hablando de una eliminación de las formas culturales. Estamos hablando de unas ideas a las que el ser humano tiene que escalar, de alguna manera, y vivir a su manera, es decir, en su contexto y con sus posibilidades, pero siempre en el respeto de esos valores universales. Entonces, caben todas las formas, siempre que no atenten contra esos valores. En el fondo estoy diciendo lo mismo que sobre los derechos humanos. Si se dan cuenta, estoy cambiando casi el concepto de derechos humanos con valores. Lo que pasa es que al hablar de derechos humanos, se nos ha olvidado que todo derecho conlleva un deber. Cuando proclamamos la Carta Magna de los Derechos Humanos, ¿a quién se los estamos pidiendo? ¿A quién le estamos reclamando que se respeten los derechos humanos? A los seres humanos. Y esa reclamación no es una exigencia de un deber. No estamos pidiendo que encarnen un deber. Ese deber es el que debemos entender como valores éticos universales. Aquellos deberes, aquellas ideas que, alumbrando nuestro comportamiento, nos hagan estar en sintonía con lo que consideramos produce el bien. Quiero hacer mención a una gran filósofa española que hace poco tiempo tuve la oportunidad de escuchar en el marco del Foro Temático Español en Sevilla, que dirigía a nuestro querido Esteban González, que le agradezco todo el esfuerzo que puso en aquello, porque fue realmente extraordinario, Adela Cortina, que está trabajando mucho en la idea de marcar a nivel de la filosofía de la ética empresarial, de la ética política, la idea de una ética de mínimos frente a la ética de máximos. Y aquí no estamos hablando exactamente de ética temporal y atemporal, sino de marcos esenciales y de caminos a seguir. Es imprescindible que reconozcamos una ética de mínimos que nos permita justamente hacer posible no solo la convivencia, puesto que no es un apaño para salir del problema, sino las bases mínimas a través de las cuales estemos dignificando al ser humano. Cada cual podrá elegir su ética de máximos, es decir, su camino a través del cual buscará la plenitud, buscará la felicidad. Son vías a las que cada uno le va a llevar a un lugar, a un punto, y en eso tenemos que ser esencialmente respetuosos, tolerantes, con esos diferentes caminos, esas diferentes vías culturales, místicas, etcétera, que podamos encontrar en el planeta. Ante las diferentes vías hay que ser tolerantes, pero ante la ética de mínimos hay que ser exigentes.